Hola, otra vez somos los literarios con José, Uriel, Arturo y yo. Ahora les vamos a leer lo que son los cuentos de niños. Este, los cuentos de niños, que es Yo no voy a leer cuentos de niños. Blancanieves. No lee. Bueno, el de él es ¿qué es el suyo? Spider-Man. Es Spider-Man. Spider-Man, Caperucita Roja y Pinocho. Bien, Vamos a empezar con el cómic, porque es un cómic el que leí de Spider-Man. Habla de un joven. ¿Por qué dejan solo, cabrón? Bueno, Es tu tiempo, es tu tiempo. habla de un joven que le pica una araña y se empieza a sentir mal. Bueno, la historia, los personajes es Peter Parker, Mary Jane, el enemigo que, bueno, vamos a hablar del Duende Verde, el hijo del Duende Verde que es Harry. Y bueno, la historia comienza en que Peter Parker está en una prepa. Está en la prepa, no una... Bueno, la universidad. Está en la UTEG de allá de los United. Y bueno, hacen un paseo a un museo de arañas. Donde están las arañas más venenosas, las arañas más malas que hay. Y en un laboratorio. Museo, laboratorio. Y Peter Parker se queda viendo una que no estaba en su Cajón. en su cajón, en su jaula. No es jaula, pues, pero. Y está tomando fotos a su amada, a la que le gusta, que se llama Mary Jane. Y de la nada está así con la cámara y le cae la araña aquí. Lo pica y todo. Le duele. Y ya Mary Jane tenía novio. Entonces Peter Parker se va a su casa y se empieza a sentir mal y toda la cosa. Entonces la mañana despierta y pues se puso los lentes porque usaba lentes y ya no veía con los lentes. Ya se los quitó. Dime qué más. Y se puso más mamada el vato. Entonces él dijo, pues yo sé que puedo tener superpoderes. ¡Ah, Vicky! Ajá, ¿y qué? Bueno, el chiste es que le empezaron a salir los picos en las manos. Y empezó a escalar. Empezó a subir a aventar telarañas y toda la cosa. Y ya se empezó a dedicar a defender la ciudad, a salvar a la gente. Al último, bueno, ya es como la mitad. Le toca estar salvando a toda la gente, ayudar. Y se mete a concursar porque quería comprar un carro para llamar la atención de Mary Jane. Entonces... Cuéntales el final, Bueno, se mete a pelear a una Lucha libre. a una lucha libre para conseguir dinero, pero la lucha consistía en pelear en 3 minutos, en derrotar al oponente en 3 minutos, pero él lo derrotó en 2. O sea, lo derrotó, pero pues no le valió porque la lucha era en 3 minutos. Y no le pagaron. Entonces de ahí se empieza a hacer más poderoso, empieza a dibujar su traje. Y ya al último pues se pelea con el Duende Verde y tiene que salvar a Mary Jane o a los niños y salva a los dos, el güey, el Hombre Araña. Y al último pues se muere su tío, van al funeral y ahora sí la Mary Jane quería andar con él, pues, pero Peter Parker ya no lo quiso. Porque pues tenía una gran responsabilidad, fue lo que le dijo su tío, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y entonces le dijo que no podía andar con ella, por lo mismo de que él era Hombre Araña, no la quería arriesgar. Y ahí termina el primer libro, que viene siendo... Oye, entonces si quieres ya nada más hablamos de Hombre Araña, ¿no? El primer libro De la araña. del Hombre Araña que trata sobre eso. La verdad me gustó mucho. Ya nos toca. Y bueno, sigue mis compañeros. Ya voy. Pasa todo arriba. Bueno, pasa. A mí me toca hablar. Me toca hablar sobre el libro de Caperucita Roja. Y es que Soy el Miji. es de que Caperucita Roja se va por todo el bosque para llevarle galletas a su abuelita. Quítate. No seas mamón, güey.
Efecto. ¡Oh, el bicho! Róbaselo. ¿Y el mío? Ahí está. Oh, estoy igual ya. Y entonces Caperucita Roja le lleva a su abuelito unas galletas y se encuentra el lobo feroz que le preguntaba que para quién eran las galletas. Entonces él le decía que para su abuelita. Y Caperucita le preguntaba que para qué tenía orejas tan grandes. Orejas tan grandes. Y le dijo, para escucharte, mijo. Pero ese es el final. No, vaya, voy a la mitad, güey. ¡Oh, qué rápido! Entonces, luego le preguntó que para qué esa era bocota. ¿Para qué era esa bocota? ¿Por qué? Para poder hablar mejor. ¡Ah! Le preguntó que para qué era esa narizota. Para güey, me poder robaste el hablar mejor. Entonces, como el lobo feroz se dio cuenta que le iba a llevar las galletas a su abuelita, fue y escondió a la abuelita de Caperucita Roja en un armario. En el closet. Y él se puso un traje de abuelita. Entonces, el pelón. Entonces, cuando llega Caperucita a la casa de su abuela, le dice, hola abuelita. Ah, qué pendejo, me equivoqué. Güey. ¿Ya lo contaste eso, Y güey? ya. Entonces, cuando llega Caperucita Roja, le dice, hola abuelita, no te pareces. Pero se lo había dicho. Ya Eh, dijo de la bocota. Entonces, todo lo que dije anteriormente de la bocota es lo que le dijo la abuelita. La abuelita. Empezaste con el final. Sí, es que así me gusta. Es que yo lo leí de atrás para adelante. Entonces, Se va corriendo. sí, se va corriendo Caperucita Roja y el lobo feroz no se la come. Si se la come. Así se la come. No, pero, o sea, pero la persigue hasta su casa, ¿no? Sí, la persigue hasta su casa Y se encuentra los tres cochinitos. Ajá, se encuentran los tres cochinitos y Y es es ahí donde se combina la historia, ¿no? en donde entra nuestro compañero. Entras, pelacuas. Vete, vaya. ¿Entré yo? Puto gordo. Espera. Pues el puto gordo que no se quita. ¿El qué? Como quiera. Los cachetes. Bueno, yo voy a contar el de Pinocho. Es un niño que... Estás bien guapo, cabrón. Yo ya lo sé. No sé. Es un niño que... Ya casi viene la parte divertida que con va- el Mickey. Espérenla. Es un niño que lo fabrica Gepetto de madera. ¿Quién es Gepetto? ¿Estaba Gepetto Estaba dormido. era un señor... Dormido. ¿Lo fabricó Gepetto o dormido? Bicho Mickey. Entonces, lo fabrica. Gepetto. Gepetto es un señor. Ajá, Gepetto estaba despierto. Estaba Gepetto. Gepetto estaba despierto. Lo fabrica, entonces le pide como un deseo a Una estrella fugaz. a una ¿no? estrella fugaz. Algo así. Y se vuelve un niño de verdad. Entonces, cuando lo manda a la escuela, se topa como quien dice los malignos. ¿Y qué más? Pues se lo come la ballena, güey. No, pero, o sea, primero va a la escuela y luego se encuentran los malignos y ya es cuando lo llevan como, no a la escuela, sino a hacer otras cosas. Y ya después es cuando Gepetto lo anda Pero buscando. ya está vivo Pinocho. Sí. Sí, o sea, ya es un Gracias niño a de Dios, verdad. Y ya cuando Gepetto lo va a buscar es cuando se lo come una ballena. Es que se la pintió, ¿no? Ajá, se la pintió ¿No en se la la escuela. pintieron ustedes? No, no se la pintió. Por favor. Entonces va Gepetto a buscarlo y se lo come una ballena. ¿Valle Peto o Valle dormido? Peto dormido. En efecto. Ajá. Entonces es cuando Pinocho va a buscar a Gepetto y... No, Gepetto va a buscar a Pinocho. No, porque ya después se cambian los roles. Ya después Pinocho tiene que ir a buscar a Gepetto. Ah, dentro de la ¿Pinocho va a ballena. Gepetto? Sí. Ya No te puede ir quitaron el dormido. efecto, güey. No importa que no tenga fe. Te ves igual, güey. Hola. ¡Ay, te ves igual, cabrón! Ya lo sé. Ahí te va. Ahí te va. Arturo, ¿y tu efecto? Y ya pues según se logran como reencontrar y ahora sí Pinocho se vuelve ese niño de verdad que tanto buscaba, que Pinocho quería volverse un niño de verdad. Entonces termina como una historia bonita. ¿Una bonita? Sí, ahora le va a Miji. Ahí viene el bueno, la viene parte el bueno. chistosa. Viene el bueno, viene el viene el bueno. bueno. No, lo sentimos, ya se nos acabó el tiempo. ¡Adiós! Hasta aquí, adiós. Bueno, yo les voy a hablar ¿De quién? de Ay, Blancanieves y los bonito. siete Ay, qué enanitos. bonito. Ay, qué bonito.
Al principio la cámara no lo detectaba, Porque estaba igual. porque Miji sí estaba igual, entonces... Pero vamos con... ¿Quién va a leer? Blancanieves y los 7 Sí. enanos. Los personajes son los 7 enanos, Blancanieves, ¿Cómo se la llaman los bruja, enanos? no sé, Es que tiene nombre. Te los debes saber. Truñón, Truñón, Tontín, Tontín, Alegre. Tontín, Tontín. la bruja y el príncipe. La bruja. Bien, Y Blancanieves, ¿no? también ya lo dije. A ver, ya, sigue. Bien, la principal. un día los ¿Y Los 7 enanos salieron a trabajar. Estaban trabajando cuando de pronto... cómo trabajaban? ¿Cuál cantaban? ¡Ay, ju! ¡Ay, ju! Cuando de pronto Blancanieves se metió a su casa. Ellos trabajaban en una mina. Y Blancanieves se metió a su casa y vio que tenían un tiradero. Y cuando regresaban de trabajar, venían cantando ¡ay, ju! ¡Ay, ju! Llegaron a su casa. Llegaron a su casa y la vieron limpia. No como estaba antes. ¿Cómo la vieron? ¿Limpia? Yo pensé que Blancanieves. Pensaron que se había metido a asaltar, pero no. ¿A saltar? ¿O a brincar y saltar? A robar, a robar. Es lo mismo brincar y saltar. se te quitó el efecto. Ay. A robar. Y pues de pronto en una de las camas de un enanito vieron a Blancanieves dormida y pensaron que era como un... ¿Cómo se puede decir? Tú que te tapes la cabeza. ¿Qué? Tú, síguele. Como un ratero. Ya se despertó Blancanieves y pues pensó que... se asustó al verlo. Pues ya empezó a platicar y ya se hicieron amigos. Y de pronto un día se fueron los enanitos a trabajar y Blancanieves salió. Pero bueno, la bruja la odiaba, ¿no? Espérate, voy. Cuando de pronto la bruja la odiaba Ándale, güey. y Blancanieves Esa estaba barriendo fuera de la casa cuando de pronto llegó la bruja. Y le le dijo que ofreció una sí, manzana. y le ofreció una manzana, cierto. pero una de esas manzanas estaba envenenada y pues fue la que agarró Blancanieves. La agarró. Sí, la agarró la manzana. La manzana. Y pues le dio la primera mordida y se desmayó. Y de pronto llegaron los 7 enanitos, se la vieron tirada y la acostaron. Y apareció el príncipe. De la nada. Oh, y le dio un beso y revivió. Pues es el final. Ya se acabó. Ya se acabó. Ya. Nos vemos en la próxima. Síganos en todas nuestras redes sociales. No. Adiós. Bye.